Bueno, buenos días. El día de hoy les vamos a ver sobre la producción de etilbenceno a cargo del doctor Ricardo Gómez González de la Unidad de Aprendizaje del Laboratorio de Simulación de Procesos. Mi equipo está conformado por Adrián Campos, Carlos Varela y su servidora Emily Flores. Tenemos nuestro índice de los 7 puntos que vamos a presentar, que vendría siendo la introducción, la descripción del proceso, el fundamento químico, el análisis de sensibilidad, los resultados de los equipos, el análisis económico y por último nuestras conclusiones. Tenemos que el etilbenceno es un líquido incoloro inflamable con olor a gasolina que se encuentra de forma natural en el petróleo y alquitrán. Su uso principal es en fabricar estireno, un precursor de plásticos poliestireno, pero también se utiliza como disolvente y como componente de combustibles, pinturas, tintas y adhesivos. Más del 90% de producción mundial se destina exclusivamente como intermediario químico para la obtención de estireno. El mercado global se proyecta que crecerá hasta alcanzar un valor de 4.43 mil millones para el 2030, con un crecimiento anual compuesto del 3.83% entre el 2022 y el 2030. Continuando con la descripción del proceso, tenemos una simulación diseñada en el programa de Aspen. Este fue diseñado para automatizar los cálculos necesarios y facilitar el análisis de variables como la fracción molar de este producto y su porcentaje de conversión. Para ello se implementaron las expresiones cinéticas correspondientes de la reacción estudiada. Esto nos permite simular el comportamiento dinámico del sistema. Continuando con la simulación en Aspen Plus, en la tabla 1 muestro los componentes utilizados para esta simulación y en la tabla número 2 muestro el método que se utilizó. En este caso utilizamos Penn Robinson. Continuando con la descripción del proceso, en la figura número 1 muestro el diagrama de la producción de etilbenceno. El proceso inicia con el ingreso de dos corrientes, una alimentación de benceno y una de etileno, las cuales operan a las siguientes condiciones: con una temperatura de 25 grados Celsius, una presión de 30 atmósferas, un flujo molar de benceno de 8000 kmol hora y un flujo molar de etileno de 1000 kmol hora. Ambas alimentaciones se dirigen a un mezclador que opera a una fase vapor líquido. La corriente de salida resultante se alimenta a un intercambiador de calor B3. Este es de tubos y coraza. La temperatura de salida es de corriente fría y es a 180 grados Celsius. De ahí continuamos con el reactor. Es un reactor de tanque agitado continuo CCTR que opera bajo una temperatura de 160.9 grados Celsius, una presión de 19.15 bar y un volumen de 2000 cum. Continuando con una torre de destilación RAD-FRAC que tiene un número de etapas de 30, un hervidor revolver tipo kettle, una presión de domo de 1.5 bar, una fase válida de vapor líquido, una relación de reflujo de 1.5, un flujo de destilado de 5200 kilogramos hora y con etapas de alimentación de 15. En la siguiente etapa muestro los equipos como su función, las corrientes de entrada y las corrientes de salida. El mezclador busca homogenizar la corriente de reactivos frescos, en este caso el benceno y el etileno. Y su corriente de entrada es la alimentación de benceno y etileno y tiene una corriente de salida 1. El intercambiador de calor busca elevar la temperatura de la mezcla de los reactivos hasta las condiciones óptimas. Tiene una corriente de entrada 1 y una corriente de salida 2. De ahí tenemos el reactor CCTR que lleva a cabo la alquilación del benceno mediante las reacciones químicas descritas, con una corriente de entrada 2 y una corriente de salida 3. Y por último tenemos nuestra torre de destilación RAD-FRAC, que esta busca separar por destilación fraccionada el etilbenceno purificado por el fondo del benceno no reaccionado y componentes ligeros por el domo. Tenemos una corriente de entrada 3 y la corriente de salida que es el producto de etilbenceno y la recirculación. Continuando con nuestros fundamentos químicos del proceso, la síntesis industrial del etilbenceno se logra mediante las reacciones de alquilación de Friedel-Crafts,
donde el benceno reacciona con el etileno. Se presentan dos reacciones secundarias al producir la ecuación número 1, que son las siguientes. Aquí el etilbenceno puede reaccionar con más etileno y se forma dietilbenceno. Además, se produce una tercera reacción en la que el dietilbenceno reacciona con el benceno para generar nuevamente el etilbenceno. Bueno, vamos a pasar al análisis de sensibilidad. Como se puede apreciar en la primera imagen, en este análisis de sensibilidad lo que hicimos fue evaluar el comportamiento del intercambiador de calor. Como se observa en la gráfica, existe una relación completamente lineal entre la cantidad de vapor que suministramos y la temperatura de salida de esta corriente. Esto es una excelente noticia porque nos confirma que el equipo está bien dimensionado, es decir, el diseño riguroso de nuestro intercambiador es correcto y responde de forma predecible, lo que nos facilita controlar que los reactivos entren al reactor a la temperatura exacta que se necesita. Para la segunda imagen que podemos apreciar en la presentación, el objetivo era analizar la formación de subproductos, el cual es el dietilbenceno, frente a variaciones de temperatura, es decir, varios tipos de temperatura, ¿no? Podemos analizar qué pasaría si la temperatura del reactor llega a fluctuar. Lo que buscamos era ver si un aumento de temperatura disparaba la producción de dietilbenceno, que es nuestro subproducto no deseado. La gráfica nos muestra que el sistema es muy robusto, en un rango muy amplio de 100 a 240 grados Celsius. La formación de dietilbenceno se mantiene casi nula. Esto nos da un margen de seguridad operativo muy bueno. Muy bien, ahora para la parte de los resultados del balance global. Podemos notar que si analizamos los flujos molares de la simulación, logramos una producción de 30.13 kmol por hora de etilbenceno directamente a la salida de nuestro reactor. Además, confirmamos lo que vimos en nuestra sensibilidad. El subproducto o dietilbenceno fue mínimo, de solo 1.86 kmol por hora. Pero quizás el resultado más importante es el de la torre de destilación, ya que logramos que la corriente de recirculación tuviera una fracción de benceno de 0.97. Esto significa que recuperamos prácticamente todo el reactivo que no se consumió para que se pueda volver a utilizar, haciendo que nuestro diseño no sea solo técnicamente viable, sino también Después tenemos muy nuestro eficiente. análisis económico y pues en la primera imagen podemos ver el resumen de los costos clave de nuestro proyecto industrial, destacando que la inversión inicial considerable fue de los gastos operativos anuales moderados y pues nuestro proyecto requirió una capital total de $5.199.090, del cual la mayor parte corresponde al costo instalado, que fue de $3.491.200, y pues que a su vez integró a los $2.187.600, que fueron destinados pues puramente a la adquisición de nuestros equipos. Y en cuanto al mantenimiento del negocio, los costos operativos anuales pues ascendieron a los $2.034.920, que pues esta cifra incluye los $362.188 de nuestros servicios públicos, y pues se registraron en cero los costos de la materia prima, y finalmente pues se estableció una tasa deseada de retorno del 20% anual. Después, en la siguiente imagen se nos muestra el desglose de nuestros servicios, que pues detalla el consumo del horario y el costo operativo de los tres suministros energéticos esenciales de nuestro proceso, que principalmente tiene que ver proveniente del vapor de alta presión, el cual representa el gasto más alto. Después tenemos el consumo de electricidad, y después tenemos el refrigerante a base de etano, que pues registró el mayor flujo másico de 37.71, y debido a nuestro circuito cerrado o a su bajo coste unitario, pues generó un gasto mínimo de apenas de $0.68 por hora, posicionando el vapor a la electricidad como los pilares del costo energético por hora de nuestro proceso. Después se nos muestra en esta imagen un reporte detallado del desglose de costos y pesos mecánicos para cada uno de los equipos individuales del proceso, y pues permite así identificar cuál tiene el mayor impacto en la inversión. El equipo B4, por ejemplo, tiene un amplio margen al componente crítico del sistema, porque representa por sí solo un costo de adquisición de $1.766.000,
que después tiene un peso estructural masivo que supera las 268 toneladas, instalando el resto de la inversión, pues se concentra en el sistema de destilación B5 desde la torre y pues lidera un costo instalado de $600,800, seguido de ahí por los equipos periféricos como el condensador, el acumulador y pues el hervidor, y los cuales muestran una diferencia notable entre su costo base y pues el costo instalado, debido pues a lo complejo de las tuberías, instrumentación y soporte físico pues que requieren para el montaje de estos. Y pues después aquí se presenta nuestro diagnóstico de optimización energético, donde comparamos los costos actuales de los servicios públicos con los objetivos ideales de nuestro proceso, que se podrían alcanzar rediseñando la red de intercambiadores de calor. Y pues el gráfico y la tabla demuestran que el proceso actual tiene un enorme potencial de optimización, pues ya que los costos totales de servicios públicos se pueden reducir prácticamente a la mitad. Y pues esta ineficiencia pues se concentra de forma casi absoluta en los servicios de enfriamiento, porque representan el gasto mayoritario con 0.619 millones de dólares por año, y se registró un margen de mejora de 0.31 millones de dólares al año, mientras que los servicios de calentamiento pues tienen un impacto marginal de apenas de 0.0309 millones de dólares por año. Y ya como conclusión, pues este sistema refleja un ahorro de energía del 12.31% de la barra superior, y en el análisis económico pues deja claro que el foco de cualquier cambio del diseño pues debe ser de la integración térmica para reducir la carga de enfriamiento. Como conclusión, nuestro equipo logró modelar de manera exitosa todo el proceso de la producción de etilbenceno en Aspen Plus. Nos dimos cuenta de que el éxito de este proceso radica en dos cosas. Primero, un control de temperatura riguroso en el reactor para asegurar que obtenemos el etilbenceno y casi nada de productos indeseados. Y segundo, un tren de separación eficiente que nos permite recuperar la mayor cantidad de benceno que no reaccionó para volverlo a inyectar al sistema. Todo esto nos demuestra que el diseño propuesto no es solo operativamente muy estable y seguro, sino que también es técnicamente viable y rentable para la industria. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.